Listo. Bueno, compañeros, gracias por conectarse. Vamos a, bueno, en esta ocasión, pues el tema que me, que me llama la atención es un poco eh, el título que tenía pensado es ahorro energético, inversión en conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente navegando en internet, eh, los videos ya saben que luego te sugiere YouTube y cosas así por el estilo, supongo que son sus algoritmos que van mandando como lo más común o más genérico, a ver si eso atrae tu atención. He visto que salen de estos pues videos medio, ya no sé cómo llamarlos, porque son como videos pues sobre consejos financieros y cosas por el estilo, pero que unen como New Age o cosas así, ¿no? De que tienes que manifestar tal cosa o de o consejos así, de repente así como absurdos, ¿no? De que, eh, vaya, o sea, tienen cierto sustento espiritual, si se puede decir, ¿no? O sea, que no cuentes tus planes, cosas así por el estilo, pero realmente, o sea, creo que son muy, pues vaya, muy superficiales y la intención en realidad es, pues, generar vistas, ¿no? No sé si realmente las personas que lo hagan, pues, crean en eso, yo supongo que algunos sí, pero como alguna vez Morfeo mencionaba, yo creo que funciona más por, pues, causa y efecto, ¿no? O sea, alguna cosa que aplican y tiene un efecto más que por algo en conciencia. Pero realmente en sí no quiero hablar de eso yo, sino que más bien alguna inquietud que me surgió en alguna ocasión, no sé si a ustedes les surgió también, fue desde que empecé a leer los artículos de los biocapacitores y de las leyes energéticas o los procesos energéticos, porque desde ahí se nos hablaba mucho de la importancia de cuidar nuestra energía, de enfocarla y no desperdiciarla, porque el solo hecho de acumular energía iba a hacer que ésta se direccionara, digamos, de forma automática a la esfera de conciencia para que se expandiera sin ninguna como receta ahí especial o algún método complicado, meditaciones, rituales, palabras, cosas así por el estilo, pero que sí el objetivo estaba en ese ahorro energético. Entonces, eh, pues digamos, en las algunas pocas o muchas ocasiones en las que he tratado o he logrado hacer ese ahorro energético, eh, yo lo que he notado, eh, esa forma, digamos, de la expansión, al menos como yo lo he podido percibir, es que cuando estás, digamos, más o menos con el mental ordenado, percibes o estás más receptivo a ciertas cosas. Entonces, eso te permite tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ya por eso, por ese simple hecho de poder, digamos, estar limpio mentalmente ya te permite ver otras cosas y obviamente eso por energías vacuas pues va a traer más, digamos, más energía de ese tipo, ¿no? Como se dice, las miserias van a traer más miserias y las virtudes van a traer más virtudes. Entonces, eso sí lo he podido notar, pero también en algún punto realmente eh, yo creo que empiezas a volverte un poco, no sé cuál sería la palabra, como un poco más tacaño con tu energía, por decirlo de alguna forma, en el aspecto de no prestársela a ciertas situaciones que no te ayudan. O sea, que sabes que te descargan energéticamente, ¿no? Yo creo que cada quien sabe en específico qué situaciones pueden ser esas, porque supongo que son diferentes para cada quien, ¿no? Hay temas, personas, lugares, situaciones, que digamos nos afectan o nos influyen de manera diferente a cada uno de nosotros. Entonces, eh, quizás he logrado yo identificar ciertos ambientes, pues puede ser hasta personas
circunstancias que de repente yo noto esa baja energía o que algo está raro, ¿no? Y tratar de evitarlo o ciertos temas también ya no enfocar tanto la atención en ese aspecto y notas digamos, este ahorro energético, incluso se puede notar hasta físicamente, pero en algún momento, pues también me llegué a cuestionar, bueno, ok, si de repente logro identificar que tengo más energía, pero finalmente, ¿qué hago con ella? ¿No? O sea, no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha planteado eso o ha sentido eso, que están sobrados de energía o que tienen energía, pero sin embargo no saben cómo, pues hacia dónde, quizás hacia dónde enfocarla o, o qué hacer con ella. Y yo en algunos casos pues me doy cuenta que pues termino dilapidando esa energía, ¿no? Y de repente luego inmediatamente noto como ese bajón energético, o sea, que me lleva a otro estado hasta emocional diferente, pero o sea, digamos, para mí ya de repente es muy claro darme cuenta. O sea, yo creo que para todos es claro, pero simplemente hay que poner atención. Eh, entonces, pues digamos, para buscando una forma yo de poderme explicar este tema que a veces de las energías, pues es algo abstracto, pues les digo, mucho se habla del ahorro energético, pero nunca había caído en cuenta en el tema de la inversión, digamos, ¿no? O sea, entonces ese es el otro aspecto que me faltaba encajar, porque como bien sabemos por leyes energéticas, digamos que lo que no se usa se pudre, ¿no? O sea, hasta el agua estancada pues empieza a pudrir porque el agua es necesaria que corra. Entonces esta energía debe de, de enfocarse en algo. Entonces aquí es donde entra este concepto que no es mío, más bien, pues digamos, en una charla Morfeo lo comentaba acerca de la inversión en conciencia. Entonces, de cierta forma, lo importante aquí de la inversión en conciencia es, al menos yo lo que he podido ver es, si implica un trabajo individual. O sea, por ejemplo, si yo tengo un sobrante de energía, eh, ese sobrante, pues aplicarlo, por ejemplo, para tratar de leer o estudiar algún artículo, ¿no? O escribir alguna, pues digamos, una especie de plancha, donde de cierta forma yo trato de escribir lo que entiendo o sea, con mis propias palabras un artículo muchas veces cuando estoy escribiendo es cuando me empiezan a surgir ideas, ahí es cuando me doy cuenta de que alguna cosa no la he aterrizado bien o ahí termino de aterrizarla o realmente me doy cuenta y vuelvo a estudiar. Y no solamente, digamos, cosas de DDLA, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, la guitarra, a mí me gusta la guitarra, entonces también, ¿no? Agarrarla, tratar de aprender algo nuevo, no sé, sacar una nueva canción, o sea, algo que de cierta forma me reditúe en el aspecto de que pues sea algo positivo para mí, o sea, yo lo veo así, ¿no? O algo productivo, o al menos algo que me haga, o sea, que me dé más de eso. O sea, para mí es una inversión, es eso, ¿no? Tú inviertes algo para obtener más de eso. Entonces, efectivamente es así, o sea, cuando tú empiezas a estudiar acerca de un tema, empiezas como que a recibir más información de ese tema. No sé si lo han visto. Incluso los algoritmos les digo, de las redes sociales muchas veces actúan en base a ese tipo de cosas. O sea, es como que yo lo veo como que tratan de emular las leyes energéticas sin que lo sepan, ¿no? Por eso, de repente, cuando tú eres un usuario, digamos, nuevo de TikTok, pues eso lo digo porque yo lo noté y lo platiqué con unos compañeros, te mandan, te digo, esta serie como de videos aleatorios basados en las preferencias de la mayoría para ver si en alguno de esos enganchas y si tú empiezas a ver videos más de ese tema, pues más videos de esos te van a mandar. Y así funcionan pues Facebook y todas las redes sociales en general, ¿no? Entonces, si te aparece mucho de algo y no te gusta, pues realmente es porque estás enfocando tu atención ahí. Entonces las leyes energéticas de los arcontes, pues muchas veces actúan de forma similar. Y yo también esto le comenté algún ejemplo también que yo experimenté no me acuerdo en cuál red social fue,
donde me empezaron a mandar videos como de animales, pero videos como violentos, o sea, un tigre comiéndose un venado vivo, o sea, cosas así muy, muy impactantes, que a mí sinceramente o sea, son del tipo de cosas que no me agrada ver. Y y yo empecé a bloquear, o sea, bueno, me salió uno, lo bloqueé y después me salió otro y después ya no me salían uno, sino que me salían dos y me empezaron a salir muchos y mientras más bloqueaba, más me salían. Entonces, de repente, pues, vaya, o sea, un sinfín, ¿no? O sea, no tenía fin eso. Mientras más bloqueaba, más me mandaba, pero es porque, pues, realmente yo estaba enfocando mi atención en eso. Entonces hice un experimento y al final yo empecé a buscar, digamos, videos agradables y yo, a propósito los buscaba y así. Pues efectivamente pasó lo mismo, pero al revés, ¿no? Me empezaron a mandar videos de otro tipo que ya no me generaban esas bajas energías, digámoslo así. Entonces, también ahí de esa forma, como les digo, los arcontes actúan, yo lo entiendo de una forma similar. Entonces, cuando entro como en la sintonía, por ejemplo, de DDLA, de leer los artículos, tratar de entenderlos, y como que una cosa me va llevando a otra y me va llevando a otra y me va llevando a otra, pero eso que encuentro a la vez me genera una energía que me motiva, o sea, me hace sentir bien y eso me hace como tratar de buscar más de eso y es como les digo, invertir y obtener más de eso. Pero para mí es algo virtuoso porque me lleva a un entendimiento o algo que posteriormente quizás pueda llevar a la práctica de una forma o adaptarlo a mi vida. Y ya le doy un sentido a mi energía ahorrada, ¿sí me explico? O sea, ya no es simplemente ahorrar por ahorrar, porque hay veces que pues de cierta forma yo entiendo que ahí entra otra ley energética que cuando, digamos, tú te vacías de algo, pues se va a llenar de alguna forma. Entonces, si un ejemplo, te alejas de ciertas amistades que ya no te hacen bien o no te gusta ya el ambiente que genera, no sé, etcétera. Si tú te alejas, digamos, de esas amistades, pues vas a sentir como un vacío. Por ejemplo, si tú las frecuentabas el fin de semana para tomar, no sé, cervezas o ver fútbol, cosas así por el estilo, si tú lo dejas, pues vas a sentir ese vacío y muchas veces puede que ese vacío te haga, digamos, pues recaer, o sea, decir, pues bueno, al final a lo mejor no me hace bien o no, ya no me siento bien con ellos, pero pues al menos no estoy solo, ¿no? Entonces va así y te acercas de nuevo. Entonces debes como que anticiparte eso y tienes que llenar conscientemente ese vacío con algo, o sea, alguna actividad que te haga bien o no sé, o buscarte otras actividades, otras amistades que, es decir, que tú conscientemente llenes ese vacío de lo que te falta, o sea, de emocional o como sea, pero de una forma correcta, que en vez de quitarte la energía, pues te genera incluso más energía, ¿no? Por eso es que muchas veces se habla de, pues hasta de buenas influencias, ¿no? Si tienes buenas influencias, pues estas a su vez te van a dar más de eso, o sea, es una sensación, digamos, de ese tipo de personas con las que da, pues a veces gusto hablar porque son charlas interesantes o te aportan algo o no están hablando de chismes, sino están hablando de otras cosas que pues puedan ser más útiles, ¿no? Eh, pues digamos, pues al final te digo, si te interesa la música, pues te juntas con gente a lo mejor que le guste también la música y eso te va a aportar, ¿no? Esas personas te van a aportar y tú les vas a aportar. O pueden hacer una banda, no sé, o sea, si te gusta el deporte, pues también te acercas con personas o sea, ya te unen otras energías, ¿no? Entonces, simpáticamente o empáticamente también empiezas a atraer otro tipo de energías, quizás otro tipo de amistades, pero hay que tomar en cuenta esto que si no somos conscientes, el universo, digamos, lo vacío, o sea, va a tratar de llenar ese vacío y por lo general es con la energía que hay en la generalidad, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto, si volviendo al ejemplo, no sé, de alguna actividad que has dejado, si tú no la llenas conscientemente con algo que sea positivo para ti, el universo se encarga de llenarlo por ti. O sea, de cierta forma, si tú no decides, el universo decide y te va a poner estas como opciones muchas veces que son pues no tan positivas eh, y puedes caer en un mal menor a lo mejor al anterior, pero un mal igual, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en mi paso por AA, muchos hablaba de gente que era alcohólica
y a veces dejaba el alcohol, pero cuando dejaba el alcohol salía el verdadero problema que tenían, que era, por ejemplo, una neurosis, o mucha gente, caso de alguno de mis abuelos, dejó el alcohol, pero se volvió adicto al billar, ¿no? O sea, al billar y apostar. Entonces, pues digamos, ahí fue una forma, digamos, pues yo no podría decir si fue más positiva o no, ¿no? En base a, porque pues a veces también tengo entendido que mi abuelo a veces se quedaba incluso a dormir en el billar, ¿no? De tanto que era su pasión por el juego después de haber dejado el alcohol. Entonces, o sea, qué tan positivo pudiera ser ese cambio, ¿no? Pero es un ejemplo ahí un poco, eh, pues muy gráfico. Entonces, y hay un punto más importante todavía, es que eso lo podemos aplicar individualmente, pero de cierta forma a mí en lo personal me llena más, por ejemplo, en DDLA, el poder aportar a un colectivo, porque siento que individualmente puedes lograr mucho, pero si no lo compartes, pues de cierta forma pues digamos, puede ser, si lo quieres ver como un legado, no sé, o algo así. O sea, yo creo que todos en algún punto buscamos una trascendencia. eh, y acá, más que quizás una trascendencia egoica de que nos recuerden como, o sea, personalidades virtuales, pues más bien es a lo mejor aportar al objeto de DLA, ¿no? O sea, que el objeto de DLA sea, digamos, considerado como una opción viable, o sea, de encontrar la verdad, ¿no? La verdad de cada quien, o sea, que sirva como eh, no sé cómo llamarlo, una fuente donde la gente pueda acercarse a beber y así puedan encontrar por sí mismos las respuestas, ¿no? Porque ustedes saben que pues en DDLA no hay como tal unas respuestas así absolutas, ¿no? Como puede haber a lo mejor en alguna religión, sino que hay ciertos lineamientos, cierta información, pero si no se hace la parte importante de aplicarlo externamente, o sea, de ponerlo en práctica, bueno, tanto interna como externamente, pues realmente los resultados nunca van a llegar o la comprensión nunca va a llegar. O sea, aunque yo lo explique aquí con ejemplos burdos y lo que sea, puede entenderse algo, pero no hay como que cada quien lo ponga en práctica y que encuentre sus propias certezas, ¿no? Y ya se convierte en una verdad. Y eso es necesario para que realmente se pueda manifestar en la realidad de cada uno, porque si nada más es aprender intelectualmente, como en la escuela nos enseñan, ¿no? Aprender fechas, datos y demás que probablemente nunca vamos a utilizar, pues no se va a manifestar en la realidad, ni siquiera las situaciones para poner en práctica eso, porque es como una paradoja. O sea, tienes que de cierta forma asimilarlo internamente y eso va, o sea, cambias internamente y eso se va a manifestar en el exterior y lo del exterior se va a manifestar en el interior. O sea, son las dos. O sea, tiene que haber, digamos, para que algo sea válido o sea verídico o sea real, como lo quieran llamar, tiene que tener ese reflejo tanto en lo interior como en lo exterior, ¿no? Entonces, por eso se hace importante esta inversión, porque ya no solamente es para mí, sino que esa inversión ya digamos, queda ahí para que alguien más lo aproveche. O sea, es como que sumamos esa energía. Finalmente, esa energía puede ser en forma de tanto de comentarios, de estos videos, de reflexiones, una compañera acaba de hacer un cuento, los compañeros que hacen los videos. O sea, el chiste es accionar de alguna forma y compartir. Al compartir nosotros algo en el blog, es esa inversión energética que a lo mejor ni siquiera es para nosotros, pero es para alguien más. Y digamos, en algún punto ya podrá ser hasta para nuevas generaciones, quizás, ¿no? Gente que en 20, 30 años quizás descubran esta información y les haga sentido y les sea útil, ¿no? A lo mejor en estos momentos no, pero en algún momento puede que sientan esa necesidad de encontrar sus respuestas a la existencia y puedan acercarse y ver ahí, ¿no? La información como un objeto, porque muchos a lo mejor ya ni vamos a estar vivos. Entonces, a final de cuentas, eso se queda ahí. Y aunque, digamos, el blog desapareciera, también tampoco importa porque pues esa conciencia no se pierde, o sea, esa energía queda ahí
y sobre todo si es algo, esa energía conscientemente se va a almacenar en algún lado y ya sea para futuras generaciones también va a ser útil. Dice Cristian, con respecto a las energías, me sucedió que le pasé en 2 ocasiones energías a una amiga y al otro día me sentía fatal y ella a tope energético. Y esos días ella inconscientemente consumía más drogas y alcohol y otras cosas. Eh, Mira, sinceramente, bueno, les voy a hablar de algo que yo he notado en mí y a lo mejor va un poco relacionado con lo que tú dices. Eh, Hay veces que cuando no hago un buen manejo energético, bueno, así lo considero, por ejemplo, que me estreso en el trabajo, hablando con otras palabras, me siento cansado, ¿no? Entonces, por lo general trato de salir, saliendo del trabajo, ir y hacer un poco de ejercicio y por lo general llego con mucha energía o si llego un poco decaído, ahí me activo. Pero cuando hago este mal manejo energético, que llego estresado, realmente tampoco rindo mucho en el gimnasio, o sea, me siento muy cansado y la energía se me agota rápido, o sea, pero digamos que esa parte ya o sea, lo he hecho, o sea, ya es como una rutina para mí que lo tengo bien identificado porque hasta, hasta más o menos ya en tiempo, o sea, por ejemplo, yo sé que hago 1 hora bien y ya después de esa hora ya lo que hago es como el extra, pero ya es como, pero hay veces que ni siquiera llego a esa hora, o sea, ya llevo media hora y ya esto que no me aguanto. Ese es un mal manejo, ¿no? Pero hay veces que salgo bien, llego ahí, hago 1 hora de ejercicio, por ejemplo, y todavía tengo mucha energía y me siento tan bien que me doy el lujo, por decirlo así, de despilfarrarla. O sea, en vez de hacer algo, o sea, por ejemplo, me siento bien y no sé si les ha pasado, pero empiezo a hacer planes. Digo, ahorita que llegue voy a leer ese artículo y a lo mejor voy a escribir no sé, tal cosa que estoy pensando para un posible comentario, una posible plancha, voy a agarrar la guitarra, voy a sacar tal canción, en sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Y tengo todo el plan en mi cabeza. Pero llego y digamos, me siento también como que digo, bueno, no pasa nada si, no sé, me pongo a ver 5 minutos de una serie, ¿no? O tal cosa. Entonces, de cierta forma, ya cuando me doy cuenta pasó media hora, pasó 1 hora, o me pongo a ver 5 minutos de redes sociales y vi algo que no me agradó y ahí ya mi energía me la empecé a dilapidar y no hago nada de lo que dije, ¿no? Es un ejemplo, entonces es lo que les digo, o sea, hay veces que hago ese ahorro, pero digo, al final si no hay un enfoque, o sea, como para qué lo vas a aplicar, a mí me pasa eso y lo relaciono porque es lo que dices con tu amiga, o sea, tu amiga, yo lo entiendo así también que cuando no te cuestan las cosas es más fácil que las despilfarres, ¿no? Y yo sí te creo lo que dices, o sea, hay veces que yo he entregado energía también así a personas, o sea, no es, o sea, bueno, no sé, a lo mejor tú te refieres a otra cosa más literal de a lo mejor no sé cuál sea el proceso, cómo hagas para pasarle la energía, pero yo, por ejemplo, es cuando le das cierta atención a ciertas personas o le das cierto comentario o le das incluso apoyo, ¿no? A cierto apoyo, incluso pasando por encima de tus necesidades. Y son personas que a veces, digo, a mí me ha pasado que darle energía a personas que no valen la pena y tú notas cómo esas personas pues tienen, digamos, tu atención y literalmente ves cómo se recargan de energía, pero se sienten también y lo que hace la gente pues es ir y dilapidarla en actividades que digo no tienen a veces, muchas veces ningún sentido, pero al finalmente esos a veces nitrógenos que son un poco altos generan también adicción, ¿no? O sea, por eso la gente va mucho a conciertos, va mucho a actividades, a veces de deportes extremos, porque empiezan a sentir como ese subidón de energía, pero realmente no va hacia algo más, sino que eso también tiene que ver mucho con las carencias emocionales. Entonces es un proceso complicado porque eh, o sea, es un proceso alquímico, pero cada quien sabe lo que trae, ¿no? O sea, no hay como una receta. Por eso estos videos que les decía al principio me chocan un poco porque son muy generales y a veces se quedan muy
son muy superficiales en todo aspecto, o sea, superficiales en cuanto a información y superficiales en cuanto a la intención y propósito, o sea, es como estos videos de hazte millonario, pues sí, hazte millonario, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es o sea, realmente simplemente es como, pues aparentar más ante los demás o ser aceptado, o sea, realmente, ¿qué buscas con eso? O sea, ¿cuál es el sentido más allá? O sea, ¿sí me explico? O sea, entonces, al final genera mucho sexo de energías, ¿no? Porque entra muy parecido a lo que son las redes sociales, la competencia, la comparación, las miserias, y es una carrera que finalmente no te lleva a nada, o sea, espiritualmente no hay una salida porque aparte que estás totalmente metido en la dualidad, donde un día estás en el éxtasis del placer y el otro día te quieres matar, ¿no? Porque te sientes mal. O sea, entonces no hay nada ahí, o sea, a la larga, ¿no? Entonces, yo creo que por eso muchas personas que de repente, eh, no sé, famosas, pues terminan mal por lo mismo, ¿no? Porque en teoría tienen todas esas cosas que supuestamente pues el sistema te dice que debes de tener y al final lo consiguen, pero se sienten vacíos, ¿no? Entonces, pero al final ponen a esos sujetos para que los demás los sigan, o sea, los vean como modelos a seguir y pues sobre todo los jóvenes son los que más se sienten atraídos por ese tipo pues de información. Yo por eso digo, ya quizás los que son ahorita jovencitos no les llame tanto la atención esta información porque pues están muy metidos en eso y no sienten la necesidad. Ya digo, todos pasamos por eso. Yo recuerdo cuando era adolescente, pues era un relajo, como se dice, ¿no? O sea, no, inconsciente de más no poder y a final de cuentas en algún punto me interesó esta información. Entonces, pues digo, si yo era así, pues no hay nada que me indique que los jóvenes que ahorita sean un desmadre, en unos años no se sientan atraídos. O sea, a lo mejor no todos, pero sí algunos se van a sentir atraídos cuando sea su momento, ¿no? Entonces ahí volvemos al punto que les decía. Pero, pues no sé, compañeros, ¿qué opinan de eso que les estoy diciendo? ¿Si han tenido alguna experiencia similar? No sé, o sea, ¿cómo ustedes, cómo se plantean la búsqueda? O sea, ¿cómo se plantean el tema energético? ¿Han notado cambios en su alquimia? Digamos, han percibido que tienen más energía que antes? ¿Cómo invierten esa energía o en qué cómo la enfocan? ¿Han sentido esto de invertir, digamos, energéticamente, o sea, en algo y que eso les retribuya más, digo, tanto negativo como positivamente, puede ser, ¿no? También negativamente. Dice también Cristian, dice, ahí aprendí a ser más cauteloso de ceder mis energías y cuando siento a tope energético escucho música y me autoobservo mi interior con las letras de la música. Hay veces que la música electrónica me sube más la energía, esto al otro día me dilapida la energía. Entonces, hace poco aprendí a escribir los artículos de DDLA y saco ideas del artículo en cuestión y las anoto. Ahí me centro y con esto me estudio. Vaya que cuando uno se siente a tope es parecido cuando tienes dinero y lo despilfarras. Sí, estoy de acuerdo. Sí lo he sentido. Como digamos, pues, he logrado conocerme hasta cierto punto, sí me doy cuenta cuando estoy, les digo, bajo de energías y cuando estoy alto de energías y cuando estoy alto de energías me ha llegado a pasar lo que menciona Cristian, como que siento, digo, bueno, ahora sí ya lo pienso así de, bueno, voy a despilfarrar tantita energía viendo esto que no me va a aportar nada, pero puede ser divertido, pero ya luego entra en contacto con la energía y ya digamos, mi octava ya se contamina y ya baja, ¿no? Eso sí, también me ha llegado a pasar. Entonces, y sin embargo, yo he notado que cuando me siento en energías altas, me siento hasta creativo, o sea, me empiezan a surgir más ideas, o sea, para escribir cosas, también de repente me gusta dibujar, me siento como inspirado y siento esa energía de crear, o sea, más bien yo diría crear, o sea, para mí, digamos, agarrar la guitarra, dibujar o escribir o hacer un video como esto o hacer otra cosa, para mí es crear de una u otra forma. Y cuando estoy creando me siento bien. Pero
cuando no tengo la energía suficiente no me dan ganas de crear nada, o sea, me dan ganas de distraerme o evadirme, ¿no? O sea, mucha gente pues es lo que hace, o sea, realmente yo veo a todas las personas y las entiendo cuando van a trabajar y hacen 2, 3 horas de camino 2 o 3 horas de camino para ir a trabajar, 2 o 3 horas para regresar y de sol a sol y aparte del estrés del trabajo, el estrés del transporte, pues es gente que ya realmente solamente quiere llegar a dormir, ¿no? Ya ni siquiera a reflexionar y pues no van a crear nada, o sea, ya con trabajos van a llegar a convivir un poco con su familia, entonces ahí están pues vacíos ya energéticamente, o sea, llegan totalmente chupados de energía, ¿no? Entonces no quedan ganas ya para nada y lo digo también por mi propia experiencia. Dice Jesús, de manera empírica, una apreciada fuente de energías es el silencio. Sí, sí, es efectivamente también, sí, tiene gran poder eso, tanto como yo creo que da la posibilidad de recargar energías y de escuchar digamos, al callar el ego empezamos a escuchar nuestro interior. También en lo personal, no sé si les ha ocurrido, cuando estás así en silencio surgen ciertas ideas que te ayudan a mejorar cosas prácticas de tu vida, que antes ni siquiera las considerabas, o sea, decías, sí, ¿cómo no se me ocurrió hacer esta opción antes, no? Si es tan sencillo. O sea, cosas tan simples que hay veces que no se nos ocurren porque estamos muy metidos en otras cosas que a veces no son tan importantes que ni siquiera las vemos, ¿no? Y dice Carlos que salir a caminar en la naturaleza. Sí, a mí me gusta mucho caminar. Eh, el otro día justo reflexionaba sobre eso, de que estaba emocionado de que iba a ir a cierto lugar y y hay veces que no salgo en el coche, ¿no? Si no es muy lejos, prefiero caminar, aunque luego me cuestiona, ¿no? Porque, porque lo hago. Y entonces me di cuenta que realmente me gustaba caminar o me gusta caminar. O sea, más el hecho de ir al lugar, pues sí o sea, es motivante por decirlo así, pero ya el hecho de caminar ya me hace sentir bien. Entonces parte del disfrute. Entonces, realmente por eso lo hago. Y hay veces que tanto ir así, incluso a veces caminar, o muchas veces también antes, cuando les digo que trabajaba muy lejos, me gustaba mucho ir en el bus, en el metro, escuchando música y muchas veces también en esos momentos me surgían ideas, incluso, y eso desde antes de DDLA ya me pasaba, me daba cuenta que esos momentos en el bus me relajaban, o sea, como que me relajaban y me permitían como que mi mente volara de cierta forma, pero no tanto divagar, sino más bien como que se enfocaban en ciertos aspectos y surgían ideas y ya a veces me di cuenta también que muchas veces se me olvidaban porque confiaba en que después las recordaría y no era así, entonces ya después tomé un poco más nota o sea, vaya, literal las anotaba, ¿no? Cuando me surgían ciertas ideas eh, en esos momentos como les digo, de caminar o en el transporte público. Dice Cristian, hacer la digestión en el sol y de repente notar que no hace falta siesta. Bueno, hay mucha gente que acostumbra a la siesta también y pues de ahí viene genial. Yo en lo personal no, porque, bueno, solamente algunas veces, porque sí, hay veces me pasa que si me duermo un rato en la tarde, por ejemplo, ya después en la noche ya no tengo sueño, entonces ahí sí me desequilibra un poco, pero sí conozco mucha gente que acostumbra a la siesta y también ahí en esos momentos de siesta es donde muchas veces les llegan esas ideas, ¿no? O esa claridad que creo que surge del silencio que menciona Jesús. Es cuando te permites escucharte a ti mismo, pero fuera del barullo mental. Pero también aquí lo importante es, no sé qué pienses, por ejemplo, tú Jesús, pero yo llegó un momento en que me di cuenta que cuando iba en el metro y todo lleno de gente aplastado y lo que sea, en algunos momentos llegué incluso en ese estado a estar en silencio mental. O sea, independientemente de cómo estuviera, si el metro estaba parado, si hacía calor, si ya no estábamos sofocando, lo que fuera,
de cierta forma logré entender un poco eso que dice que no hay diferencia como de estar en el monasterio o estar en la ciudad. A final de cuentas, como que el ruido externo es igual al ruido interno, o sea, eh, digamos que si te distrae, te distrae, y si no, no importa lo que pase, tú puedes estar concentrado. Entonces, a mí, yo lo tomaba como un reto el subirme, por ejemplo, al metro y tratar de enfocar mi mente o callarme, digamos, o sea, no quejarme, no enojarme, estar concentrado, y a veces sí lo llegué a conseguir. Entonces me daba cuenta que realmente el ruido exterior no es muy diferente del ruido interior, o sea, eh, sí, ¿quieres comentar algo, Jesús? No, no, en cuanto termines, porque como me preguntaste, pero sí, en cuanto termines. Sí, no, ya terminé. Ah, perdón por interrumpirte, no quise interrumpirte. Este, fíjate que en el metro, cuando estás en el banco, porque en el banco es muy difícil, es una energía muy densa, muy pesada. Yo entre menos tiempo pudiera estar en los bancos mejor, man. Y en los bancos o haciendo filas en lo que en lo que hagas dando filas para hacer trámites de lo que sea. Yo creo que es un buen entrenamiento. El metro es muy bueno porque, bueno, ya estás como que ya te hiciste la idea de que te vas a echar determinado tiempo y estás en eso, ¿no? No hay tanto ansiedad como cuando uno está en el banco o haciendo colas que tiene que hacer otras cosas. Pero me parece que ese tiempo que uno puede estar así en silencio es muy valioso como entrenamiento, por ejemplo, para una discusión, ya conflictos ya que sí te desgastan energéticamente. Me parece que poder entrenar ese silencio es parte de la impecabilidad y es un entrenamiento. Yo sí ahorita que sacaste el tema, creo que nunca habíamos hablado de esto, pero en lo personal sí se me hace como un entrenamiento importante hacerlo en el metro, hacerlo cuando pueda, que nadie le esté hablando a uno, que sí hay ruido, porque proyectarlo ya para los conflictos ayuda. Digo, yo todavía no he podido en un conflicto estar en silencio, ¿no? Pero por lo menos ya no reacciono tanto, porque en lo que trato de llegar al silencio, no trato de llegar al silencio, la verdad es que dejas de ponerle atención a la situación del conflicto. Y aunque no logres estar en silencio, como que le das menos importancia, menos relevancia, menos peso a la otra, a la contraparte, ¿no? Respecto a lo que tú decías. ¿Y es cuánto? Sí, gracias, Jesús. Sí, sí, yo creo que es útil, o sea, es que es útil para la vida diaria, como dices, está en conflictos. Digo, a mí, algo que me da risa eso que voy a contar, pero yo tengo vecinos muy ruidosos, ¿no? De esa gente que tiene sus fiestas y acostumbra pues poner música a todo volumen, ¿no? Son muy compartidos con con su música. En la madrugada, acaban hasta el otro día. Entonces, yo era, bueno, lo soy todavía, ¿no? Siempre está esta parte latente muy, digamos, enojón. Entonces a mí, o sea, yo soy como muy de cómo deben de ser las cosas como yo creo, ¿no? Entonces, a mí me molestaba mucho eso, decía, no, pues cómo pueden ser tan irresponsables, tan inconscientes, ¿no? Que no saben que estamos durmiendo, que vamos a trabajar al otro día y cosas por el estilo. Y digamos que, pues, por un aspecto, eso pues no me ayudaba nada, ¿no? Simplemente yo me enojaba y ellos estaban felices ahí bailando, o sea, ni siquiera les importaba, ni se enteraban de mi enojo. Posteriormente, pues llegué al grado de llegar y pues reclamar, ¿no? O sea, y que tampoco logré mucho porque pues, digamos, nada más me daban el avión, pero seguían igual. Y fíjate que una vez escuché a un psicólogo que decía que al final eso también era una creencia, o sea, el creer que la gente no tiene que hacer ruido para que yo esté durmiendo a gusto, o sea, algo así. Entonces al principio me chocó la idea, pero después dije, pues sí, sí es cierto, o sea, pues sí es cierto, o sea, esas personas quizás no estén, o sea, no conscientemente no va a decir, vamos a hacer una fiesta para joder a los vecinos, ¿no? Simplemente pues ellos piensan en divertirse, lo que sea, y son a lo mejor inconscientes de lo demás, ¿no? O sea, eso sí lo sigo, lo sigo creyendo. Pero a final de cuentas dice, bueno, tú puedes cambiar la creencia, o sea, puedes estar paz contigo y de cierta forma eso no, pues no te va a molestar.
y creo que incluso mencionó que los militares, pues digamos, cuando están en zonas de conflicto, pues tienen que encontrar un modo de poder calmar su mente para descansar, porque si no, no simplemente morirían de agotamiento, ¿no? Imagínense la preocupación de estar, que te caiga una bomba, cosas así. Entonces, empecé a poner en práctica eso y digamos que empezó a haber fiestas y lo que yo cambié fue realmente como que mi conversación mental, o sea, de empezar a quejarme y demás. A lo mejor va a sonar absurdo lo que digo, pero yo empezaba como que a dar gracias de que yo podía tener una cama cómoda y al final poder dormir tranquilo. O sea, sí había ruido, pero finalmente tenía todo lo demás. Y aparte, mientras reflexionaba eso, me daba cuenta que yo muchas veces de joven, pues yo hacía fiestas incluso, o sea, yo era el que las organizaba y hacía lo mismo, ¿no? Pero yo siempre en las fiestas llegaba a un punto en donde yo ya me hartaba de la fiesta, no sé, a la 1, 2 de la mañana, y yo me iba a dormir y dejaba a mis amigos ahí a cargo, ¿no? Por ejemplo. Y yo no tenía ningún problema con irme a dormir, aunque estuviera el ruidero, y yo me iba a dormir y me quedaba totalmente dormido. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿cómo en esos momentos sí lo podía hacer y ahora que es el vecino sí me molesta? Entonces me di cuenta que precisamente era mi creencia. Entonces cambié mi creencia y dije, bueno, al final de cuentas el vecino pues está en su fiesta, no es lo ideal, pero bueno, no, yo tengo mi cama, estoy tranquilo, puedo dormir. Y afortunadamente he podido dormir, o sea, aunque esté el ruido, no me afecta. O sea, 10, 15 minutos me pongo a lo mejor una canción o algo y me quedo totalmente dormido. Incluso hay veces que mi familia le ha tocado y me preguntan, oye, ¿sí pudiste dormir? Le digo, no, pues sí, sin problema. Y ellos me dicen, no, pues es que la fiesta terminó 4 de la mañana, 5 de la mañana. Le digo, ni idea, yo me quedé dormido, pues más temprano, ¿no? Entonces, o sea, eso creo que tiene mucho que ver con eso porque tiene que ver con cambiar, digamos, hasta las creencias, o sea, únicamente lo que nosotros creemos que debe de ser. Y eso, les digo, creo que no tiene mucha diferencia entre el ruido interno y el ruido externo que podemos manifestar. En este caso, de cierta forma, es como que hay esa charla interna de lo que debe de o no debe de ser y me permite, digamos, pues descansar, ¿no? En este ejemplo medio absurdo. A ver, ahí hay unos comentarios. Dice Adalid, buenas noches, ¿qué tal Adalid? Cristian dice, con esto que dijo Jesús, son pocas las veces que de ciertos acontecimientos me mantenía en silencio o reaccionar. Y pum, sucede la magia y el conflicto se resuelve solo. Uh-huh. Es algo que me sucede instintivamente, pues no siempre suceden este tipo de cosas, o la típica contar hasta 10. Sí, mira, fíjate, yo lo relaciono un poco con esto que acabo de decir, porque de cierta forma tampoco, o sea, ya no le prestas atención al problema en sí. O sea, en este caso, el problema, bueno, como tú dices, ¿no? Ya no reaccionas y no le pones como la atención al conflicto y de repente se resuelve, ¿no? Es como el famoso de que las llaves aparecen cuando dejas de buscarlas, ¿no? En este caso igual, o sea, yo dejo de ponerle atención al ruido de la música y ya como que ya el problema desaparece y ya no me impide, digamos, en este caso, lo que busco es dormir. Y así puede ser con muchas cosas, ¿no? O sea, sí es algo, eh, o sea, si pude cambiar algo así como que los vecinos tienen que guardar silencio porque a mí no me dejan dormir, yo creo que en nuestras relaciones personales pues se puede aplicar, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, mi familia, una pareja, pues no tiene necesariamente que responder o pensar o hacer lo que yo diga para que yo esté bien. O sea, o no siempre tienen que estar de acuerdo conmigo o comportarse de la misma forma que yo debo, ¿no? Entonces eso puede ayudarnos a lo mejor a no enfrascarnos en conflictos, como decía Jesús, pero yo creo que son cada quien tiene la forma de encontrar esas herramientas, ¿no? Y aquí me viene a la mente la película esta del el Guerrero Pacífico, creo que ya había contado esta parte, ¿no? Donde Sócrates, que es como el maestro, trabaja en una gasolinería, ¿no? Entonces, en una combi llegan unos como budistas que van a una meditación colectiva de esas, ¿no? Entonces, aparentemente son personas muy espirituales y Sócrates las empieza a molestar. Las molesta tanto que las personas se irritan y se van ahí maldiciéndolo, ¿no? Y después llega pues lo que recuerdo del libro era como un padrote y una prostituta que no son nada espirituales y Sócrates los empieza a tratar como si fueran casi casi reyes, ¿no? O sea, como si fueran las personas más importantes del mundo y se van. Entonces, en este caso, el discípulo que es Dan,
pues le dice, oye, es que no entiendo por qué a unos que los trataste mal y a otros los trataste bien. Y de cierta forma le da a entender como que a cada quien le dio lo que necesitaba y no lo que deseaba, ¿no? Y en el caso de los budistas, pues dice, es que ellos supuestamente están entrenando eso, entonces por eso los irrité para ponerlos a prueba, dice, pero pues a final de cuentas les hace mucho trabajo, les hace falta mucho trabajo. Y a las otras personas, pues dice que las trata así porque realmente a esas personas lo que les falta es amor, ¿no? Lo que necesitan es amor. Entonces, pues digo, de cierta forma le encontré cierta relación ahí, ¿no? O sea, como a lo que voy es que el universo nos presenta ciertas situaciones a cada quien de lo que debemos trabajar. Entonces, pues si nos irrita cierta circunstancia, puede ser que porque por ahí necesitamos trabajar ese aspecto, ¿no? Dice Adalid, el mindfulness ayuda a entrar en un estado de atención consciente, aunado al conocimiento del blog, es algo muy potente. Es como decía Morfeo, si estudiamos Cábala u otros conocimientos místicos, nos ayuda a comprender el rompecabezas porque después empieza a llegar la información intuitiva. Sí, yo, bueno, de esto que mencionabas, eh, eh, fíjate que estaba como leyendo tu comentario mientras pensaba en esta anécdota también de los budistas, porque pensaba en el aspecto de que, eh, bueno, no sé cómo lo ven ustedes. El aspecto es tratar de hacerlo en todo momento. O sea, no sé si se han dado cuenta, igual Morfeo no habla como en sí de meditar, o sea, nunca ha hablado como el meditar como tal, como una herramienta. Sí habla del silencio, de la atención, de la contemplación, pero como tal de la meditación no. Y no, yo no creo que esté en contra o algo por el estilo, sino que yo en lo personal a lo que creo o sea, por lo que no lo hace, es que, por ejemplo, en este caso que tú dices del mindfulness, al menos lo que yo puedo percibir y del ejemplo que les decía, es que es muy fácil que tú estés en una meditación guiada, por ejemplo, con un montón de personas que son buena onda y estés en un lugar escuchando música tranquila, con incienso, o sea, es una situación, digamos, ideal, ¿no? O sea, tienes todas las herramientas para estar bien, o sea, ya de plano, si no te relajas ahí, pues ya está muy jodido el asunto. Pero el problema viene en las situaciones cotidianas como las que hablamos, de estar en el metro, de estar lidiando en el tráfico, de estar en la cola del banco, como dice Jesús, estar en la cola de las tortillas, o sea, ir al supermercado. Yo también he notado que los supermercados son lugares donde se siente a veces muy denso, ¿no? Muy, no sé, como que hay algo que luego no me termina de gustar de estar en los centros comerciales también. En los mercaditos, tianguis sí me gusta, pero en los centros comerciales no sé por qué también como que no. Entonces ahí es donde la situación no es la ideal, pero es donde realmente vas a ver quizás el temple de eso. O sea, por eso yo no estoy en contra, digamos, o sea, ni a contra ni en favor, porque pues tampoco voy a decir que estoy a favor si no lo hago, ¿no? Eh, pero sí quizás sea importante notar eso. O sea, de que hay veces que muchas veces la situación ahí es ideal, pero ya en la vida diaria no lo es tanto. Es como en el blog también, ¿no? Afortunadamente ahí podemos comentar y vamos a ser leídos y generalmente nos van a responder con respeto o alguna observación o algún comentario importante, lo que también tratamos de hacer aquí. Y es un sitio ideal para pues compartir ideas porque somos personas afines, pero muchas veces ya tratar de a veces explicar un punto de vista con gente que no está de acuerdo en una reunión familiar o cosas así, pues ya cambia un poco la situación, ya es más compleja el manejo energético, ¿no? Pero también pues a final de cuentas ahí es nuestro entrenamiento, como decía Jesús, ¿no? Ese tipo de situaciones, pues como dicen, no sé, en algún lado leí que la vida es el entrenamiento, ¿no? O sea, no, nuestra propia existencia ya es en sí entrenar, o sea, las situaciones que nos pasan. Y entrenar para qué? Esa sería una interesante pregunta, ¿no? ¿Para qué nos preparamos? O sea, qué hay más allá de esta existencia o para qué tiene sentido aprender algo aquí si nos vamos a morir, ¿no? Como, ¿ustedes qué opinan? Dice exacto, a la Dalit dice, perdón, exacto, es hacerlo en la vida cotidiana y dice, lo más complicado es hacerlo con la familia, con el prójimo o con nuestro entorno cercano. Sí, a veces creo que la familia se tiene que tragar lo más, a veces lo peor de nosotros, ¿no? Hay veces que incluso somos más amables con gente que no conocemos que con la misma familia, ¿no? Desgraciadamente. Eh, y pues hay veces que hay que tratar de, pues a lo mejor, eh, yo al menos también creo que
es difícil, es lo más difícil, pero yo creo que hay que tratar de empezar con los más cercanos, ¿no? Hay veces que, como hemos hablado también en otras ocasiones, muchos de nosotros creo que tenemos esta idea de que a veces queremos cambiar el mundo, pero nos olvidamos de lo que tenemos más cercano y a veces el mundo quizás no lo vamos a poder cambiar, pero la situación en nuestro círculo más cercano ahí sí lo podemos hacer y no lo hacemos. O sea, no tenemos ese discernimiento. Dice Jesús, entrenar para cerrar la octava correspondiente al propósito de tu vida. Sí, eso sería muy, muy importante, ¿no? El poder cerrar esos ciclos también, ir cerrando esos ciclos como dice, de la partida. Pues entonces, compañeros, ¿cómo ven este tema de el ahorro energético y la inversión en conciencia? ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Como una locura? ¿Se cree que pueda tener algo de sentido aportar, invertir en esto? Invertir en conciencia para obtener más conciencia, ya sea para nosotros o para alguien más. Lucho, sí, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, llegué un poco tarde, pero sí, el ahorro energético, no sé, me enganché en la última pregunta, ¿no? El ahorro energético me parece que es fundamental. Yo toda mi vida he desperdiciado energía aquí, allá y en otro lado también, sin saberlo, ¿no? Y todo lo que puedes ahorrar, eh, como dice Morfeo, va a parar a la conciencia, porque hacemos tantas cosas innecesarias en nuestro día a día, derrochamos tanta energía, eh, no sé, desde prestarle atención a un programa de televisión hasta, no sé, discusiones sin sentido. eh, Despilfarramos energía todo el tiempo. Y como dice Morfeo, si esa energía la podemos destinar a la conciencia, bueno, no tendríamos que hacer tanto trabajo hoy, ¿no? Porque estaríamos en otro nivel ya. Hasta ahí mi comentario, gracias. Sí, gracias, Lucho. Sí, sí, exactamente. O sea, es poder, es eso. O sea, es lo que más o menos, pues, básicamente, o sea, esta pregunta pues, sobre eso era la charla, digamos. Y mencionaba eso al principio, o sea, de que todos tenemos, bueno, al menos yo creo que sí, todos tenemos claro la importancia del ahorro energético, pero que después de ese ahorro era cómo utilizarlo, ¿no? O sea, digamos, las veces, o iba a decir pocas, ¿no? Ya sean pocas o muchas veces donde logramos ahorrar energía y nos sentimos vigorosos, digamos, hablamos de que muchas veces ahí es cuando despilfarramos, o sea, nos sentimos bien y no sabemos qué hacer y vamos y la despilfarramos en cualquier cosa. De hecho, ahí los comentarios que hacía Christopher, ¿no? Son muy interesantes de eso, porque yo lo sentía y precisamente por eso lo decía en ese sentido, de que cuando nos sentimos así, en vez de hacer algo productivo, bueno, más que productivo es algo que tenga un sentido. Muchas veces eso lo destinamos, lo despilfarramos, ¿no? Y pone ahí el ejemplo como el dinero, ¿no? O sea, cuando tienes, o no, o cuál ejemplo ponía Christopher. Sí, algo mencionaba, ¿no? De despilfarrar la energía. Sí, dices parecido cuando tienes dinero y les despilfarras, algo así. Entonces, en este caso, pues mejor invertirlo en conciencia, como tú mencionas. Muchas gracias, Lucho. También hay Cristian menciona, dice, con respecto a tu pregunta, pues para mí es expandir conciencia a uno o los demás y llevárnoslo a la próxima conexión. Pues sería como la formación del espíritu, ¿no? Que nos permite que lo que logremos de forma consciente, digamos, no lo perdemos, sino que es algo como ya que nos ganamos, ¿no? Y como dice Cristian, pues sería para la próxima existencia, nosotros mismos nos vamos a beneficiar, ¿no? Ya con eso, pues yo creo que ya vale la pena, ¿no? O sea, el trabajo.
Dice Adalid, es importante lograr este ahorro energético para lograr la certeza. Y la certeza es el inicio del proceso energético consciente. Es muy complejo, pero la dualidad es la única forma de lograr los hidrógenos necesarios para lograr la realidad. Pues sí, también es, pues sí, tenemos, digamos, que tener la capacidad de lograr esos hidrógenos altos para, porque eso va a ser lo que nos va a permitir equilibrarnos la máquina, y al equilibrarnos, pues de cierta forma va a permitir que todo funcione como debe de ser, y también eso nos va a permitir, digamos, acceder a otros, pues a otras partes de nosotros mismos, ¿no? A lo que llaman Morfeo los cuerpos, que, digamos, siguen trabajando, pero pues hacen su trabajo sin que nosotros seamos conscientes. Entonces, al lograr esa integración, esa unificación, tanto de los yoes, también empezamos a lograr, digamos, esa unificación, por decirlo de alguna forma, hacia arriba con esos estratos, y empezar, digamos, o sea, esa inversión es como lo que les decía, ¿no? Esa inversión de conciencia nos va a ayudar a generar más conciencia y acceder a eso. O sea, es como un ciclo, tratar de que sea un ciclo, un ciclo virtuoso, ¿no? En vez del ciclo vicioso. Y pues bueno, compañeros, llevamos ya una hora. Me decía, Héctor que hoy no iba a haber charla de neófitos, porque creo que tenía ahí mucho trabajo, entonces pues, se va a posponer. Y, está interesante el tema que habían elegido, pero pues bueno, lo pasamos para la siguiente semana. Dice Lucho, fíjate también que los de siempre nos ponen todo tipo de cosas para que la gastemos. Pues sí, son como golosinas, ¿no? Tienes ahí un montón de cosas que no necesitas en qué gastar, pero pues, pero de cierta forma también buscamos un equilibrio, ¿no? O sea, un equilibrio, pero que muchas veces es ficticio y al final, o artificial, y no vamos a lograr un verdadero equilibrio, y eso nos va a llevar, sobre todo porque se basa mucho en el deseo, y el deseo desequilibra, ¿no? Entonces el equilibrio es un instante. O sea, por ejemplo, adquieres algo y en ese momento te sientes bien, pero ya en el siguiente instante eso que adquieres ya pierde la importancia y ahora buscas otra cosa, y así, ¿no? O sea, o sea, finalmente el deseo desequilibra, y te lleva a buscar más de eso que te va a desequilibrar, ¿no? Esa, que suene paradójico. Pues no sé, compañeros, ¿alguien quiere comentar algo más? Hablen ahora o callen hasta para el próximo jueves. Bueno, compañeros, pues les agradezco mucho su atención, su tiempo, y pues bueno, estamos en contacto para la siguiente charla el próximo jueves. Muchas gracias y pues hasta pronto, que estén bien.